Saludos, saludos a todos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar la página 48 de nuestro tratado de Yomá. Vamos a comenzar al final de la página 47, ahí donde tenemos una serie de simanim. A ver si consigo ponerla. Aquí está. Muy bien. Donde está marcado en amarillo justamente. Nos dice así. Va Rafapa. Vino a preguntar Rafapa. Ven a Inflamelojov Mau. Cuando nosotros dijimos, cuando nosotros dijimos ayer que cuál era la ley de esa harina que quedaba en la acción de Kemitzá entre los dedos, si formaba parte del Comets o no formaba parte del Comets. Ahora vino Rafa para preguntar lo mismo respecto al Ketoret. Cuando el Cohen metía las manos y cogía el Ketoret que le quedaba entre los dedos, ¿cuál es la ley para él? ¿Sí? Entonces, Mau dice, Maika mi baile. Es decir, ¿para qué necesita preguntar Rafa para esto? Él dice, sí, él va a aprender las leyes de la Kemitzá, perdón, las leyes de la Jafiná, es decir, de la toma del Ketoret, de las leyes de la Kemitzá, de la harina, entonces, como meló, hay una Gezerá Shabá, una correlación de palabras. En los dos está escrito meló. Entonces, si va a aprender esa Gezerá Shabá, hay Nuaj, entonces la misma ley que se aplica a la minja con la harina se le va a aplicar al Ketoret. Va a explicar la cámara y dice Rafapa, perdón, y si no hace esta correlación, entonces no lo aprendería. Entonces dice, responde la cámara y dice Rafapa, Ajibaele. En realidad, también podemos explicar sobre este tema del ketore que queda entre los dedos. Para la jafina necesita una explicación. ¿Por qué? Dice, porque si dice Melohovnav Bejavi Bainan, es decir, el versículo que habla del ketore dice Melohovnav, es decir, unos puñados enteros, es decir, completos arriba. Pero además dice Vejevi y traerá. Vejaika, y aquí hay, es decir, cuando pone, aunque se le quede entre los dedos, se está trayendo. Bien, pero, o a lo mejor, o Dilma, Velakaj Vejavi, Bainan. En realidad lo que cuenta en el versículo es cuando dice Velakaj, y tomará y traerá. Entonces, ese ketores que le queda entre los dedos, él no lo está cogiendo a propósito, es algo que de por sí está entrando en su mano. Entonces, aquí no hay Velakaj. Entonces, por eso está preguntando Raspapa acerca de esto. ¿Cuál es la conclusión? Teiku. Es decir, no tenemos respuesta. Es decir, tanto un punto de vista como el otro son igualmente válidos y por eso queda la cosa en empate, que esperar a que venga León Naví para darnos la respuesta sobre ello. Amar Raspapa, dijo Raspapa, Shitali melokumso que de kamse inche. Es decir, para mí está claro que cuando se dice melokumso, el puñado entero es de la forma en la que lo hacen normalmente las personas. Vaya Rafa, vino Rafa para preguntar. Kamatz de Rashes Beotab, es decir, el Cohen vino a hacer el Comets con la cabeza de sus dedos. Es decir, que la parte interna de la mano va hacia la harina de la minja y la cierra y después lo saca. Entonces ahí, ¿cuál sería la ley? Mahu, dice, o si no, por ejemplo, otra duda que tenía Rafapa, le mata le mal, es decir, que metió la mano dentro y ahí va a doblar y va a sacar de abajo para arriba, Mahu, Minas Dadim, si metió la mano de lado y después cerró el puño para sacar la harina, ¿cuál sería la ley? Mahu, todas estas cuestiones quedan en Teiku, es decir, tampoco tenemos respuesta, quedan en empate. Amar Rafapa, dijo Rafapa, Shitali, para mí está evidente, Melohovnad, que de Hafne Inche, es decir, cuando hablamos de Melohovnad, es decir, estos puñados, estas palmas llenas de ketores, es de la forma en la que lo hace la persona. Va Rafapa y viene Rafapa, Jafam, Bedashes Beotab, mi le mata, le malamau. Dice, si la persona hizo Jafina, es decir, tomó esos dos puños, esas palmas llenas de ketores, con las puntas de sus dedos, es decir, así, crash, y lo cogió así, o de abajo para arriba, o minatzad, o de los lados, Jafam besó, Becarbanzo, es decir, como de hacer una por un lado y el otro por el otro, y después las juntó y las trajo para él. Bien, todos estos casos
nuevamente quedan en no tenemos respuesta para ello. Sigue la Gemara con otra duda. Bae, Rafapa, vino a preguntar Rafapa. Perdón, aquí está. A ver. Consigo poner la página, perdón. Muy bien. Muy bien. Bae Rafapa, vino a preguntar Rafapa. Davke la comets bedofne dimna. Es decir, vino el Cohen para traer esta harina una vez que tomó el comet y lo pegó en las paredes del utensilio en el cual se llevaba la harina. Mai, ¿cuál es la ley? ¿Acaso vamos a decir todos que el ibainan es necesario que venga dentro del utensilio? Haika, aquí lo tenemos dentro del utensilio. O Dilma, o a lo mejor. Anajá betojó que tikno bainan, es decir, a lo mejor lo que la Torah nos indicó es que hay que depositarlo dentro del utensilio, pero no vale si lo pegamos. Déjale que aquí no lo tenemos depositado, lo tenemos pegado. ¿Cómo responde la Gemara? Teiku, no tenemos respuesta, queda en duda. Bae Mar Barrabashi, vino a preguntar Mar, el hijo de Rabashi. Afje le maná, es decir, le dio la vuelta al utensilio. Vedab que la comets bearite dimna. ¿Y qué hizo? La harina la pegó alrededor de la parte exterior del utensilio. Mahu, ¿cuál es la ley? Anajad de tojot vaina, ¿en acaso es necesario poner la harina dentro de Haika? Es decir, aquí se encuentra dentro del aire del espacio aéreo del utensilio. O Dilma, a lo mejor. Anajat, que no vaina, a lo mejor es necesario ponerlo dentro, como se suelen poner las cosas dentro. Entonces, ¿cómo queda la discusión? Teiku, no tenemos respuesta. Va a la papa, viene a preguntar a la papa. Melo Jovnab, Sheamru, Mejukot o Gedushot. Bueno, hemos recuperado la página. Entonces, estamos ahí donde está marcado en amarillo. Tnan Hatam, ahí fue enseñado. Dice, Nishpach Hadam. ¿Qué pasó? Se vertió la sangre después de haber hecho la shejitá. Perdón, a la rispa, sobre el suelo. Ve a Safo y la recuperó. Pasul, esa sangre no vale. ¿Por qué? Porque no está tomando la sangre del animal, sino que está tomando la sangre del suelo. Uminaquelí, a la rispa, ve a Safo, kasher, pero si ya recibió la sangre en el utensilio y se le vertió de ahí y después la recuperó del suelo, esa sangre es kasher. Menahanemile. ¿De dónde sabemos esto? De Tanur Rabanan, de aquello que dijeron nuestros sabios. Velakaj midam apar. Y tomará de la sangre del toro. Para midam hanefesh. ¿De qué sangre está hablando? De esa sangre que la Torah menciona que es el nefesh. Esa sangre que es lo que le da la vitalidad al animal. Velo midam haor. Pero no de la sangre que está en la piel. A lo mejor podrías estar hablando de los capilares, ¿no? Que al cortar inmediatamente en la piel salen esa sangre. O midam atamzit, o de esa primera sangre que sale del animal, que no es realmente la sangre que le está quitando la vida al animal. Ahora, otra cosa que se puede aprender así de este versículo. Midam hapar, la palabra midam hapar dice así.
Dam mehapar yekablenu. Es decir, coge la mem del principio de midam y pásala delante de la palabra par. Entonces dice, dam mehapar. Es decir, la sangre desde el toro lo vas a recibir. De ahí salga el ataque, porque si hubieses pensado midam hapar, de la sangre del toro, midam, vafilo mixata dam. Es decir, ¿qué quiere decir de la sangre? Incluso un poquito de la sangre. Dice, no. Nosotros sabemos que cuando el Cohen hacía Shejitá tenía que tomar toda la sangre que salía. Llamar la viuda y dijo la viuda, a Mekabel, te dice Kabel el kol damo shel par. El que recibe tiene que recibir toda la sangre del toro. Sheneimar, pues dice el versículo, vet kol dam hapar yishpoch el estoda mifea. Que toda la sangre del toro verterá en la base del altar. El ashmamina. Lo que aprendemos de aquí. Mai midam apar. ¿Qué significa de la sangre del toro? Dam mehapar yekabelenu. Mueve la mem y dice, la sangre del toro vas a recibir. Kasabar, Gorein, Umosifim, Vedoshim. ¿Qué se aprende de aquí? De cómo hemos hecho aquí con las palabras. Que se puede cortar una palabra una letra de una palabra y añadir la otra palabra y dar una explicación a través de ella. Va de Rafapa, hay una pregunta de Rafapa. Ni pasar a Ketoret, ni Melojovnav. Es decir, se dispersó el Ketoret de esos dos puñados que había tomado, le cayó al suelo. Mau, ¿cuál es la ley? Yadó, Ketzabar, Behemá, Dame. Es decir, su mano es como el cuello del animal. ¿Qué quiere decir? Desde donde se hace la shokitá en cuanto a la sangre. Upesula, y ahí ya no es válida ese Ketoret. O Dilma, o a lo mejor. Yihlisharet, Dame, que la mano es como el utensilio. Es decir, primero trajo el caso de la sangre. Si la sangre se vertió directamente del animal sobre el suelo, esa sangre yo ya no la puedo tomar. Pero si la sangre se vertió del recipiente al suelo, entonces sí. Entonces dice, las manos de donde yo tengo el ketoret, ¿a qué se parece? ¿Al cuello del animal o al utensilio? Si es como el cuello del animal, yo las tengo aquí, el ketoret se me cayó, es como la sangre que se vertió directamente del animal, entonces no sería válido. Pero si es como el utensilio, entonces si se me cayó, es como si se me cayó la sangre del utensilio, la puedo reutilizar. Entonces dice así, teiku, es decir, no hay respuesta. Tenemos que esperar que venga el Yahu Naví para resolvernos esta duda. Va el Rafapa, vino Rafapa, Hishav, Bejafinat Ketoret, Mau, es decir, un Cohen que en el día de Yom Kippur pensó en que ese Ketoret que está separando lo va a quemar mañana, es decir, le falta la Kabaná, está haciendo algo que invalida la ofrenda del Ketoret. Mau, ¿cuál sería la ley? Ni Amrinan, Yalif meló, ni Minja. ¿Acaso vamos a decir que se aprende la que de Shabbat de meló en un lado y meló la completitud en la Minja y la completitud en el Ketoret? Umahatam, igual que ahí en la Kemitza, en el puñado de harina que se tomaba, Mehaña be Mahashaba, es necesario tener la concentración necesaria en la acción. Hashkinami, aquí también es necesario tener la concentración. O a lo mejor vamos a decir que no. Entonces dice, amarle Rav Shimi Bar Ashi le Rafapa, le dijo Rav Shimi Bar Ashi a Rafapa, Tashma, ven y escucha lo siguiente. Osif Rabbi Akiva, vino a añadir Rabbi Akiva, es decir, trajo un testimonio de más. Dice, Hakomet, Asolet, perdón, de Aketoret, de Aleboná, de Akejalim, es decir, la harina, o el Ketoret, o la harina blanca, o las brasas, que todos ellos no están hechos dice, Sheim Naga Tebul Yom, es decir, sobre estos, si vino a tocar un Tebul Yom, es decir, una persona que no está 100% impura, porque ya se metió al mikveh, está esperando simplemente que llegue la noche, incluso que solamente es un Tebul Yom, Bemixatam, en un poquito de ellos, Pasalet Kulan, las invalidó todos ellos. Ya estamos viendo que con muy poquito ya se invalidan. Casa al Kadata, que es lo que yo podía ver, ¿qué te parece? De Midepsal Tebul Yom, del hecho de que lo invalidó un Tebul Yom, una persona que está impura, con una impureza muy leve, entonces parece lógico también pensar, Pasla Namilina, es decir, que también si pasa la noche en la cual era necesario ofrecerlo, también lo va a invalidar. Y
Humidilina pasla, y del hecho de que la noche lo va a invalidar, paslana misma Shabbat, también lo va a invalidar el hecho de no tener la intención correcta en el momento de hacerlo. Entonces nos dice así, va el Papa, pasamos a la siguiente página que vamos a ver, Bezrat Hashem, más adelante, perdón, era el Amud Bet. Va el Papa y dice, Hishev Bejatiyat Agehalim, es decir, el Cohen vino y estuvo pensando en remover las brasas para buscar las brasas más calientes. Dice Mahu, perdón, Hishev Bejatiyat Agehalim, un pensamiento fuera de su tiempo. Mahu, ¿cuál sería la ley? ¿Acaso queda invalidado el Ketoret? Dice, Machshire mitzvah, que mitzvah damu o lo. Es decir, ¿cuáles serían los puntos aquí para tener en cuenta? Las brasas no son el Ketoret, a fin de cuentas. El pensamiento yo lo tengo que tener en el momento en el que quemo el Ketoret. La pregunta que pone la Gemara es, Machshire mitzvah, las cosas que me permiten cumplir con la mitzvah, ¿son como la mitzvah o no? Es decir, puesto que las brasas están ahí, ¿para qué? Para que yo pueda quemar con ellas el Ketoret, que es la mitzvah en sí. Dice, ¿acaso entonces tiene la misma ley que el Ketoret y necesito tener la intención en el momento en el que las estoy tomando? Teiku. Es decir, queda en duda, no tenemos respuesta tampoco para esa pregunta. Yo lo sé, hoy no doy respuestas. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Hay veces que en la Gemara quedaron cosas pendientes hasta que llegue el Yahweh Naví, para que así estemos esperando y ansiosos de que llegue y nos lo pueda explicar. Muy bien. Vinieron a preguntarle a Rav Sheshet, Olajá bismol, mahu. Es decir, si la persona llevó la sangre del lugar de la shejitá al lugar donde va a tirar la sangre con la mano izquierda, sabemos que los utensilios tenían que llevarlos con la mano derecha. ¿Cuál sería la ley? ¿Acaso porque lo hizo con la mano izquierda va a quedar invalidado? Llamarle Rav Sheshet, les dijo Rav Sheshet, tenituja. Así estudiamos en una Mishnah claramente. Natal etamachta bimino, betakav bismolo. Es decir, que toma la pala en su mano derecha y el cucharón en la mano izquierda. Lo hemos visto en nuestra Mishnah. Dice, Nifshot Lehu, pregunta la Gemara, ¿acaso si la sangre va en la mano izquierda es que será? Ma ditnan, si nosotros tenemos aquello que fue enseñado, que el Cohen, que tuvo el mérito en el sorteo de ser el que lleva la cabeza y la pierna del Korban Tamid hasta la rampa del Mizbeach, del altar, Mekabel Miyad Amachta Amatana, perdón. Es decir, que recibe de aquel que desmiembra, perdón, que descompone las partes del animal, la cabeza en la mano derecha. Regel, shel tzad yemin, bismol, y la pierna derecha la recibe en la mano izquierda. Ubet, ora, lehut, y el cuello, es decir, ahí donde se hizo la shejitá, lo va a recibir por fuera. O en realidad, el lugar desde donde se empezó a hacer el desollado del animal. Ahora, Imehata, prueba de aquí, de que está llevando una parte en la mano izquierda. Dice, Habamina, yo habría pensado, Hanemile, Jolejet del Ome a que va para. Es decir, que el hecho de llevar hasta el altar no es algo que imposibilita la expiación del sacrificio. Abalolejet de me a que va para. Pero un sacrificio que requiere ser llevado y el hecho de no llevarlo de la manera correcta sí que va a imposibilitar la capara. Yo habría dicho que no. Entonces dice Kamash Malam, por eso nuestra Mishnah nos viene a especificar que esto no es así. Vamos a leer unas cuantas líneas más aquí. Y dice así. Dice Mitibe. Venimos a poner una oposición desde otra Mishnah. Perdón un segundo. Metibe. Veonen. Es decir,
un Cohen que está onen, es decir, que lo aleno perdió un familiar cercano y no tiene que hacer, no puede hacer el servicio divino. Shikor, una persona que está, un Cohen que está borracho. Uba al mum, o un Cohen que tiene algún tipo de defecto físico. Bekabalá, beolajá, ubezerika, pasul. Y cualquiera de ellos hacen cualquiera de estas labores, es decir, recibir la sangre, llevar la sangre o salpicar la sangre en el altar, eso queda invalidado, no es correcto. Vejen a Yoshev, vejen semol. Y de la misma manera, uno que hace la boda del Bet HaMikdash sentado o que lo hace con la mano izquierda, pasul, queda invalidada esa labor. Entonces nos dice la Gemara, efectivamente, tiyupta. Lo que tú has traído ahora realmente presenta un problema para lo que acabamos de explicar. Bien, seguimos entonces un poquito más. Dice, Behar Rav Sheshet, hu de Otzba. Es decir, pregunta la Gemara, ¿y acaso Rav Sheshet, él va a escuchar a Rav Hizda de esta vereita? De amarle, Rav Sheshet le hombrea. Rav Sheshet le dice al que dijo esta enseñanza de Rav Hizda, va Emine Rav Hizda, vinieron a preguntarle a Rav Hizda, Alajá, Bezar, Mahu, un no cohen que lleva la sangre al altar. ¿Cuál sería la ley? Amarle le respondió Rav Hizda que será, es válida. Umikra, Mesayeni, y yo tengo un versículo que me respalda. Dice, Veishhatu hapar, Veizreku hakoanim miyadam. ¿Qué dice? Realviim mipshitim, mafshitim, perdón. Es decir, que vamos en el versículo. Y degollarán el Pesaj, y son los Kohanim que tirarán la sangre. Pero ¿quién hace la Shejitá? No dice. ¿Quién lleva la sangre? No dice. Solamente a partir de las Zerikah es lo que está diciendo que tienen que hacer los Kohanim. Como si Rav Sheshet, y viene a preguntar Rav Sheshet entonces, Zar, Beonen, Beshikor, Ubalmum, Bekabalá, Beolajá, Ubezerikah, Pasul. Es decir, lo mismo que hemos visto antes, que dijo, el no Cohen, el Onen, el borracho, el que tiene un defecto físico, en cuanto a la recepción de la sangre, a llevar la sangre o a tirar la sangre, queda invalidada ese sacrificio. Vejen Yosher, Vejen Small, Pasul, lo mismo pasa con alguien que está sentado o que lo hace con la mano izquierda. Batar, Dishma, después de que escuchó esta vereitá, entonces Hadar Beodba. Entonces Rav Sheshet se echó atrás y siguió la opinión de Rav Hizda. Rav Hizda crea amar, que amar. Y Rav Hizda trae una prueba de un versículo de Abud Maase Istaba. Es decir, de aquellos Zarim, de aquellos no Kohanim que estaban sujetando la Istaba, es decir, están hablando de un tema particular en el cual estaban sujetando una estructura para estar cerca del altar, desde el cual se hacía una parte del servicio. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio. Bezrat Hashem, un poco más tarde nos conectaremos para estudiar la página del día domingo, que es la página 49. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en un rato.